El tema de hoy para el grupo de sexto año es el llamado texto argumentativo. El texto argumentativo es el tema 2, el tema número 2, y dice que se lee y reflexiona. Es lo primero que dice el módulo, porque estamos trabajando específicamente el módulo. Dice, lee y reflexiona sobre la importancia de argumentar o sustentar una idea o pensamiento. Incluso nos dice el concepto de argumentar, que dice que es demostrar o justificar una idea con aciertos o conciertos. Dice que el texto argumentativo expone tres fases o tres partes en su estructura. Está la exposición de la tesis, que consiste en presentar los datos de lo que se parte y expone la tesis. El cuerpo comprende los argumentos y las pruebas o razones que demuestran esa afirmación. Y la conclusión, que resume la idea de lo que se quiere convencer al receptor. ¿Qué nos dice? Básicamente, ¿qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo es un escrito que hacemos con el propósito de convencer a los demás de una idea que nosotros tenemos. Pero esa idea no es que yo digo, bueno, yo pienso que tal cosa es así y ya, no. Yo tengo que tener una sustentación de lo que estoy diciendo. Yo tengo que sustentar, que tener pruebas de que lo que yo estoy diciendo es así. Así que para eso necesito investigar, porque para el texto argumentativo, sobre el tema que sea, usted tiene la necesidad de investigar, hacer una investigación sobre el tema, y entonces después que usted realiza su investigación, entonces usted escribe y dice las palabras o dice todo aquello que trabajó, o sea, que para todo aquello que usted encontró para sustentar ese tema. Entonces, aquí vamos a ver si puedo añadir una pequeña diapositiva. Aquí está la pequeña diapositiva. Vamos a ver que entre. Esperemos que entre. Vamos a ver. Trata sobre el tema del texto argumentativo y nos habla sobre la fusión, etcétera. Bien, aquí tenemos la diapositiva que habla sobre el texto argumentativo. ¿Qué son los textos argumentativos? Aquí dice que son textos o escritos que expresan opiniones o las rebaten con fin de persuadir al lector. Su función es demostrar una tesis o convencer al lector. Es lo mismo que acabamos de leer acá en el texto argumentativo. ¿Qué acabamos de leer? Que un texto argumentativo es un escrito que hacemos con la idea de expresar o probar una opinión que nosotros tenemos sobre algo o rebatir la opinión de alguien más. La función del texto argumentativo es defender una tesis, una idea. Yo tengo una idea, yo investigo sobre esa idea y escribo sobre esto. Trato de convencer a los demás de que mi idea está bien. Por supuesto que con pruebas, ¿no? Dice que existen varios tipos de textos argumentativos: textos científicos, ensayos, textos periodísticos, artículos de opinión, editoriales, mitines y textos políticos, textos jurídicos, coloquios y debates. Los textos científicos son un buen ejemplo, uno de los mejores ejemplos de lo que es un texto argumentativo, porque en un libro o en un escrito sobre ciencia, muchas veces se tratan de probar hipótesis, ideas. Por ejemplo, si alguien está escribiendo o está investigando sobre tal enfermedad, vamos a poner un ejemplo, pues el problema que hay ahora con el COVID-19,
Ha habido muchas personas, muchos científicos que han escrito textos argumentativos o escritos científicos sobre este tema, porque ellos han investigado, han hecho sus investigaciones, han formulado una tesis, una idea sobre esto. Y entonces, bien, Marianet, hola. Aquí estamos empezando, pues, ahí ya solucionamos un poco el problema, así que bueno, únase. Aquí tenemos una diapositiva que habla sobre el texto argumentativo, que es el tema que se debe tratar hoy. Aquí habla sobre los textos que expresan opiniones o los rebaten. Ahí en el módulo está todo el tema, pero acá estamos poniéndolo o aclarándolo un poco. ¿Qué es un texto argumentativo? Pues un texto argumentativo es un escrito que trata de probar algo con una tesis, una idea. Yo tengo una idea sobre algún tema, yo tengo que investigar sobre ese tema y de esa investigación yo formulo una tesis que es una idea de tal tema y yo tengo que probar esa idea. Bien, entonces, aquí está ahí está la diapositiva para que la vean, para que la observen. Ahora que están aquí varios, yo les dije que me dieran su número de teléfono, vuélvanmelos a poner, por favor, porque ustedes saben que con este problema que ha habido con la señal se cae, así que si me hacen el favor, antes de irse de la clase definitivamente, me lo dejan ahí para poder apuntarlo, por favor. Entonces, los textos argumentativos. Los textos argumentativos dice que son escritos que ayudan a expresar una opinión, una idea. Dice que entre los tipos de textos argumentativos hay textos científicos, periodísticos, mitines, textos jurídicos, coloquios, etc. Esos son algunos de los tipos de textos argumentativos. Entonces, para hablar, aquí tenemos otra diapositiva, para hablar sobre la redacción de los textos argumentativos. Dice que a la hora de escribir un texto argumentativo, es frecuente usar, Marianet, es frecuente utilizar el empleo de la primera persona gramatical. ¿Cuál es la primera persona gramatical? Yo, o vosotros, o nosotros. Yo, tú, él, recuerden las personas gramaticales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Para la hora de redactar un texto argumentativo, se habla sobre la primera persona gramatical. También se utilizan los sustantivos abstractos. Recuerden que los sustantivos abstractos son aquellas palabras que expresan cosas que no se pueden tocar, pero que están. Por ejemplo, el aire es un sustantivo abstracto porque es algo que existe, pero nadie puede tocar, ¿no? Se utilizan verbos que expresan voluntad, como gustar, verbos de decisión como decir, pensamiento. Con frecuencia se emplea la interrogación retórica y se utilizan adjetivos valorativos y oraciones largas. Bien. Dice que las partes de un texto argumentativo. También está en su módulo, pero acá también lo estamos viendo. Dice que el texto argumentativo se divide en tres partes. Exposición de la tesis, exposición de la tesis. Dice que se debe ser breve, o sea, corta. Tampoco vamos a poner la exposición de la tesis, vamos a utilizar en la exposición de la tesis la media página. Una media página no, es una exposición breve de varios renglones, de un párrafo, unos cuatro renglones en un párrafo. Debe ser breve, clara, o sea, ir al grano, no darle vueltas, decir inmediatamente de qué usted va a hablar. Y consiste en formular tu punto de vista sobre el tema expuesto. O sea, la tesis, la exposición de la tesis usted escribe, es la llamada introducción, como le conocemos también.
porque también conocemos esto como la introducción de un tema. Conocemos la exposición de la tesis como una introducción. Usted va de entrada a lo que usted va a hablar y habla. Dice lo que tiene que decir, sin vueltas, sin problema, va inmediatamente. Entonces, está el cuerpo o desarrollo de la argumentación. Ahí permite detallar las razones que apoyan la tesis. Ahí en el cuerpo es donde usted va a escribir todas las razones que usted está dando para apoyar su tesis. Todo lo que usted investigó, todo lo que usted hizo para formular esa tesis y establecer que esa tesis es correcta. En esa parte es donde se pone todo eso. Puede decirte que es la parte más larga, porque ahí es donde usted va a argumentar todas sus ideas, en donde usted va a decir esto es así, por esto y por esto. Y la conclusión. La conclusión ya es la parte final, es un resumen de lo que usted hizo en todo el trabajo, es un resumen de su argumentación, de su cuerpo, de su desarrollo. Dice que resume su idea. A usted en la conclusión resume la idea que planteó en el cuerpo, en algo pequeño y finaliza con eso, ¿no? Esas son las tres partes de un texto argumentativo. Aquí para que podamos ver, tenemos un ejemplo de texto argumentativo. Como pueden ver, está dividido en párrafos. Está dividido en párrafos, en pequeños párrafos. Un texto argumentativo se escribe en párrafos. ¿Qué son párrafos? Pues son partes del escrito donde usted va poniendo así, luego se brinca, escribe varios renglones de palabras, se salta 1 o 2 renglones, vuelve a escribir 3, 4, 5 renglones, otra vez se vuelve a saltar y así sucesivamente. Eso es un párrafo. Un texto argumentativo se escribe en párrafos, así, de esta manera. Ese es básicamente el tema del texto argumentativo. Aquí voy a volver a poner nuevamente el texto, la diapositiva, para volver a resumir nuevamente qué es un texto argumentativo. Es aquel que expresa una opinión, una idea o rebate la de alguien más. ¿Cuál es su función? Demostrar una tesis mía o de alguien más, demostrar que mi idea sobre aquel tema es la correcta. Dice que entre los textos argumentativos están los textos científicos, los ensayos, los textos periodísticos, los artículos de opinión, los mitines, textos políticos, textos jurídicos, coloquios y debates. A la hora de redactar un texto argumentativo, se dice que es frecuente el uso de la primera persona, gramatical, predominan los sustantivos abstractos, se usan los verbos, varios verbos, como gustar, verbo de dicción, de pensamiento, se usa muchas veces la interrogación retórica y se emplean adjetivos valorativos. Entonces, también decimos que los textos argumentativos están divididos en 3 partes. Para escribir un texto argumentativo, usted debe elaborar 3 partes. Primero es la exposición de la tesis, el cuerpo de desarrollo de la argumentación y la conclusión. Entonces, esas 3 partes usted debe desarrollarlas a la hora de hacer o de elaborar un texto argumentativo. A la hora de elaborar un texto argumentativo, usted debe esas partes debe llevarlas a cabo. La exposición de la tesis debe ser breve,
Ahí es donde usted formula su primera idea de lo que usted desea plantear, de lo que usted desea demostrar. El cuerpo o desarrollo, donde usted hace todo o dice todo lo que usted desea plantear en el tema. Y la conclusión, donde usted hace un pequeño resumen sobre lo que va a hablar o de lo que usted habló. Esas son las partes de texto argumentativo. Y un pequeño ejemplo de texto argumentativo. Aquí tenemos 3 párrafos, 3 pequeños párrafos con un texto argumentativo, porque este tipo de texto se escribe así, en párrafos, así como usted los ven dividido aquí, así es como debe escribirse. Bien, ese es el tema del texto argumentativo.